Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos, esta vez con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología en su espacio Digital Law. Jesús, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, una semana más aquí. Sí, que Dios nos deje muchas más. Y tanto. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. A mí me gusta, pero sí. A ver. Pero vamos a hacer un inciso sobre lo de la semana pasada, sobre las sanciones, porque esta semana ha recaído una sanción buenísima que otro día analizaremos en buenísima profundidad. Para el que ha recibido la sanción no creo que sea tan buenísima. Pero para los profesionales, analistas y filósofos de la protección de datos, sí. Venga, vale. Porque han sancionado con 70.000 euros a UPS sí, lo leí. por dejar un paquete en casa a la vecina de al lado. Dices, ¿cómo? Por esa misma regla de 3, Correos, que deja las cartas encima de los buzones, ¿a cuánto le tiene que caer? Cuando hace exhibición pública de las cartas. Pero esto, a ver, esto puede sentar precedente aquí, que todo Absolutamente. Claro, a mí ya me dejaron un paquete para la vecina de al lado. Claro, es que en realidad y me preguntaron, están los datos ahí, ¿no? Pero yo sé que la vecina de al lado se llama como se llama. Y me dicen, la señora tal, sí, pero no está porque está trabajando. Ah, ¿te dejo un paquete para la señora tal? Pues déjamelo, yo ya sé que se llama la señora tal. Ya. ¿Dónde está la cesión de datos? ¿Es la cesión de datos o el consentimiento que te lo dejen en...? Las dos cosas. Las dos cosas. Vale. Pero el consentimiento que te lo dejen al lado, la sanción viene más por la cesión de datos inconsentida. Porque conoces los datos de la vecina. Bueno, implícito viene que si yo consiento que te lo dejen claro. a ti, consiento también que tú puedas leer mis datos. Implícitamente debería ser así, ¿no? Más o menos, sí. Pero filosóficamente dices, ¿cómo? ¿Y Correos? Sí, me sorprendió el leído, ¿cómo? ¿Y Correos cuando deja las cartas encima del buzón? Que suele ser diariamente. Que te cuando hay una serie de empresas que no ha puesto exactamente el piso y lo pone y lo dejan ahí encima, tal, ¿qué? Y llevamos en esa práctica miles de años. O personas que no viven en los edificios y que te encuentras ahí. Ahora a mí en mi buzón me ponen los de la asesoría de al lado. Mira, la asesoría fulanito, resulta que tienen Orange o Vodafone o yo qué sé qué. Claro. Cesión de datos, igual. ¿Hasta qué punto, filosóficamente, es sancionable por 70.000 euros? O sea, no es es un pedazo de sanción. 1.000 euros de no lo hagan más, ¿no? Sino, es UPS, tengo que cerrar mi presupuesto de este año, 70 billetes, tira para allá. Pura filosofía. Ahí estamos en pura filosofía. ¿Eso es de consecuencias esto? ¿Habrá más? Sí, que a partir de ahora, si no te encuentran en casa, es muy posible que los de Amazon no te hagan el reparto y te lo dejan a la vecina de al lado. Con lo cual, ese paquete que estás esperando del café porque te acabó el café y lo has pedido por Amazon Prime, no te llegue. Porque dirá, no, lo entiendo, ¿eh? Dirá, ¿what? Lo entiendo con este pedazo regalos de Navidad. Pero mi pregunta es, en la custodia de la protección de datos como derecho fundamental, que al final es un derecho fundamental, ¿debe llegar hasta ahí? Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Entonces dices, la siguiente derivada es quid custodia custodes, ¿quién vigila a los vigilantes, no? Porque luego, vale, si esto irá a la Audiencia Nacional, al Supremo, derechos fundamentales, no sé qué, y al final dirá, macho, ¿no os estáis pasando? Pregunto. Y ahí entraremos filosóficamente en lo que vamos a hablar hoy, que es inteligencia artificial, que es pura filosofía. Aquí no hay, sí que hay derecho y mucha tecnología. Voy a decir, si no. Sí, hay derecho y hay tecnología, mucha. Pero hay un problema de raíz que es filosófico. Dices,
¿hasta dónde podemos dejar que las máquinas o el software gobierne nuestras vidas? ¿No? Entonces dices, analizándolo, hay cinco tendencias importantes, ¿no? Una que es la americana, donde las grandes corporaciones gobiernan y ellos dictan las reglas, Amazon, Google, Microsoft, etc., ¿no? y las grandes servidoras de datos. Otra es la europea, que es la humanista, los derechos fundamentales del hombre por encima, y entonces tenemos que proteger todo esto. Y ahí sale el reglamento que están a punto de aprobar, que ya está muy desarrollado. Otra que es la China, donde el Estado manda. Sí, o sea, aquí mando yo y no me toco. Ni nada. Aquí manda el Estado y punto pelota y se hace lo que yo digo, ¿vale? Y luego las estas mixtas de Inglaterra y algunos países de la Commonwealth que dice... Afloja, ¿no? Sí, que dice, no, si a mí me gusta, o sea, no me gusta el poder de los proveedores, pero como son mis primos, pues también me gusta porque hacemos muchos negocios con ellos, pero el tema humanista también me tira mucho, con lo cual... Y luego tenemos la última derivada, que es la rusa, y de algunos países africanos, que es Campiquipugi, que aquí vale todo, ¿no? Entonces dices, fíjate que panorama de tal. La Unión Europea, visto el ejemplo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ha servido o está sirviendo de base intelectual para cómo gestionar los datos de todo el mundo, incluido Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, a pesar de este control de las grandes corporaciones, hay estados que ya se están rebelando, como por ejemplo California, que ha sacado una de las primeras leyes de protección de datos importante, y también están con el ojo encima de la inteligencia artificial, ¿no? Diciendo, a ver, las grandes corporaciones están muy bien, pero los ciudadanos también tienen mucho que decir porque al final estamos tratando sus derechos, ¿no? Entonces ahí están cambiando, ¿no? Pero quieren Europa que su reglamento de gestión de la inteligencia artificial sea un modelo, un patrón para el resto del mundo. Y a mí no me parece mal. El problema es que el reglamento que están preparando es un reglamento que parte de escenarios de riesgo. Entonces, los escenarios de riesgo son problemáticos. ¿Por qué? Porque se tienen que gestionar, ¿no? Si partimos del principio, la inteligencia artificial no es inteligencia, ni es artificial porque lo gestionan máquinas y software, pero inteligencia no tienen nada. ¿Por qué? Porque filosóficamente les falta un punto muy importante, que es el control de causa-efecto de deducción, que eso no existe todavía, que llegará. O sea, si tú... hay un ejemplo clásico en inteligencia artificial. Un ser humano, si ve que cuando sale el sol canta un gallo, deducirá que siempre que sale el sol el gallo cantará. A una máquina... por mucho que le hayas enseñado las mejores jugadas de ajedrez del mundo mundial, le hayas cargado miles de partidas de los grandes maestros, le dices que ahora juega a las damas y no te sabrá jugar a las damas, porque no tiene esa deducción de, esto se mueve un peón, vale, espera. Y un gran maestro de ajedrez que no ha jugado en su vida a las damas, le dices, mira, esto se mueve así. Guay. Ya está. Y te pegará un repaso, aunque tú hayas jugado miles de partidas, ¿no? Lo mismo, hablo de las damas, pues es un clásico, el Go, el ejemplo lo ponen los japoneses con el Go, que todavía es más sofisticado, ¿no? Entonces dices, una máquina nunca lo hará. O sea, deducción, causa-efecto, de momento no han llegado, pero llegará, tranqui. Entonces, el problema filosófico es hasta dónde debemos llegar para dotar de autoridad, entre comillas, autoridad a una máquina, que lo único que hace es equilibrar un árbol de decisiones para tomar decisiones que nos incumban y que nos afecten. Entonces, Europa lo que ha hecho es montar un panel de riesgos, de las que están prohibidas, las que son riesgo alto, riesgo medio o riesgo permitido, ¿no? Entonces dices, pues las que no están permitidas, lógicamente, son las que son discriminatorias. Yo no puedo hacer un control facial, ni en frontera, ni en ningún otro sitio que supongan una discriminación personas. Raza, sexo, edad, lo que sea, todo, ¿no? Lo mismo cuando, por ejemplo, hablamos de credit scoring o gestión de riesgos de crédito. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando empezaron a llegar los credit scoring a España y a Europa, venían de Estados Unidos, y dice, bueno, la tendencia va a ser esta, que la inteligencia artificial, entre comillas, un credit scoring, acabe dando los riesgos, los créditos automatizados, con lo cual será mucho más rápido, mucho más ágil, más eficiente, más todo lo que tú quieras. Pero el problema es que los americanos, con sus estadísticas y su sistema más o menos cuadrado y calvinista, no tienen en cuenta lo que ellos llamarán el corrector latino.
Y eso dice, mira, hay un ejemplo muy fácil que nos ponían los propios americanos. Dice, a un piloto americano tú le das el manual de un F-18 y sabe perfectamente cómo funciona el F-18 y lo que puede hacer. Tú a un piloto español, francés o italiano le das el manual del F-18 y automáticamente se lo sabrá igual, pero dirá, ay, ¿y si hago no sé qué, pero no sé cuántos, pero no sé qué? Y en un combate ganará el piloto latino, porque tiene ese pasarse del listón de la inteligencia y de deducir. Y si voy a probar. Una máquina jamás hará, voy a probar. Claro, no. Con lo cual, por ejemplo, en Credit Scoring que eso no funciona, porque ¿cuántas veces has rellenado algún formulario y has dicho, bueno, ¿y cómo pongo esto si esto es otra cosa que no está en el panel de 400 preguntas que me han puesto? Entonces dices... Y es importante. Y es importante porque, por ejemplo, a ti te afecta, ¿no? Entonces dices, puede los sistemas algorítmicos, vale, que sí que pueden coger 400 y 1000 preguntas, evaluarlas, codificarlas y baremizarlas y decir en porcentajes las que pueden ser, las que no pueden ser. Ya no hay formularios, no he visto yo. Claro, ¿qué dices? ¿Y esto cómo lo pongo? Pero de concesión de muchas cosas, de becas, claro, Eso es. Que son horrorosos. Claro, entonces dices, y eso es inteligencia artificial, tú rellenas el formulario y la máquina dice, vale, te le doy la beca, o no te doy la beca, correcto. O lo que sea, que está muy bien, que es muy útil cuando tienes que tomar un árbol de decisiones de 1000, 10.000, 100.000, 200.000 decisiones más o menos rápidas. Pero hay un corrector que nunca existe, y eso no lo puede hacer la máquina, de momento. Luego hay otro impedimento. Démosle tiempo, por eso. Sí, démosle tiempo. A ver, la capacidad de cálculo está ahí y cada vez hay más capacidad de cálculo. La ley de Moore cada vez se ha pasado ya de raya y con lo cual ahora cada vez es más fácil dotar a las máquinas de más capacidad de análisis de raciocinio. Raciocinio está mal dicho, pero bueno, de análisis de la situación, ¿no? Luego, por ejemplo, las máquinas no pueden evaluar variables externas, ¿no? O sea, si tú enseguida... Es el tipo de ejemplo de cuando vas conduciendo. Tú vas conduciendo y te vas fijando en general y por un leve movimiento mínimo ya sabes que aquel coche se va a cruzar de carril. Sí, correcto. Lo intuyes. Esa intuición la máquina no la tiene. O le dices que si 2,5 milímetros se mueve el coche hacia no sé qué... vale. Entonces dices... Eso no lo tienen. Entonces ahí es cuando empiezas la máquina a ser inteligente, cuando le dotas de inteligencia de análisis y de deducción. Pero de momento lo único que le dices es que, mira, si sale el sol a las 9 de la mañana y canta un gallo, es que es verano. Vale, 9 de la mañana, el sol. Más gallo, verano. Más gallo igual a verano. Venga, ¿no? O sea, no es inteligente porque al final lo que le estás dando a la máquina son árboles de decisiones en base a hechos objetivos, pero la subjetividad no la tienen. Cuando tengan subjetividad, que es posible que la tengan, las películas siempre avanzan lo que es posible que sea, entonces podrán ser inteligentes y podrás decir que hay inteligencia artificial, que también filosóficamente es muy peligrosa, porque la inteligencia artificial con capacidad de análisis de cientos de millones de datos, sin olvidarse como nosotros del nombre que vimos ayer, hará que nos pasen por la derecha y por la izquierda al ser humano, porque aunque el ser humano tiene esa inteligencia de análisis, de deducción que la máquina no puede tener, sí que tiene una capacidad de análisis de datos que tú no tienes, ¿no? Porque a mí se me olvida el nombre de ayer, no sé, hablé con alguien y tengo que mirar la tarjeta para ver si se llama Juan o Pérez, ¿no? En cambio la máquina dirá, sí, eso fue Juan no sé qué, no sé cuánto, y fue a las 12:37 y estuviste 32 segundos hablando. Pues vale. En cambio, la máquina no tendrá en cuenta... Pues, y me dio mala sensación, tú. Claro. No haré negocios con él porque no me hizo... No, ya te evalúa el dato. No, pero que es que este tío tiene no sé cuántos millones en no sé qué, vive en no sé dónde, hace no sé cuántos y quiere hacer no sé qué. Es un buen sujeto para hacer negocios. Hostia, es que a mí me dio no sé qué. Y eso es la inteligencia. Sí. Lo otro es datos. Con lo cual dice, ¿no? Pero que llegaremos. Que es posible que la máquina llegue a su capacidad deductiva y que le dotes de esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque al final, matemáticamente, funciona y es posible hacer. Bueno, no te olvides una cosa, que la inteligencia artificial es software, son ecuaciones. Sí. Son puras ecuaciones, de todos los grados que se te ocurran. Pero todas las complicidades que se te ocurran, pero al final es pura... Al cabo son datos es y software, fórmulas. Es software y matemáticas. Sí. No hay más, con lo cual... Llegar a ese otro punto. Bueno, pero le decía, la UE lo que está diciendo es, ¿qué no puedo hacer?
Asistentes de voz tampoco que detecten, que hagan actividades peligrosas o te den comportamientos peligrosos, ¿no? Como por ejemplo, imagínate que estás en un partido, tu equipo está perdiendo y el Alexia de turno del Fútbol Club Albacete empieza a decir, venga, a insultar al árbitro, venga, y meteros con no sé quién. Entonces la gente actúa. Asistentes de voz que te inciten a hacer algo. Correr más porque no sé qué, esta carretera permite correr a más de 120. Y eso lo puede hacer perfectamente una máquina. Detecto que los coches van muy lentos, esta autopista permite ir más de 120, tengo que decirle a los asistentes de voz de los Teslas que corran más. Es perfectamente lógico. Bueno, esto como la noticia que he leído hoy de la Alexa, ¿tú la has leído? No. Alexa, ¿cómo puedo calmar a los niños? Dale un puñetazo en el... Claro, eso está prohibido. En Europa eso estaría prohibido. Me he quedado, digo, sí, por claro, favor. Eso está prohibido. O dale un puñetazo en la garganta. O dale un tranquimacín. Eso está prohibido. Ah, pues es esto lo que estás... Claro, es que un asistente de voz... Me he acordado que lo he leído esta mañana. Hostia, pues es fuerte. Sí, Alexa, ¿cómo calmo a los niños? Dale un puñetazo en la garganta. Claro. Oye, tengo ganas de ver alguna película, no sé qué, te ponen un porno de lo más borrico que se te ocurra, ¿no? ¿No? Claro. Algo así. Dices, ¿eso estaría prohibido? Sí. No, quiero ver... Sí. Y te lo ponen. Que sería perfectamente válido en un ordenador cualquiera. Tú lo programas para que te enseñe vídeos del N y te los busca donde sea. En la web profunda, en la web no profunda. Eso estaría prohibido. Vale. ¿No? Pero luego hay otra serie de comportamientos que son riesgo alto, que son auténticamente alucinantes, ¿no? Y eso lo que marca la Unión en el futuro reglamento es todo un proceso de validación, ¿no? Con lo cual al final conseguirás que esos sistemas tengan un sellito CE, como si fueran producidos en Europa. Vale. ¿Por qué? Porque han estado validados a través de la norma europea de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunos brutales, ¿no? Infraestructuras críticas, clarísimo, energía, agua, luz, todas esas decisiones de pongo más energía en la red, compro más, pongo más agua, una presa, doy más iluminación porque la calle está muy tal. Todo eso es muy fácil. De hecho, lo normal es que en las calles normales a las 7 se apague la luz, ¿no? Y eso es inteligencia artificial, entre comillas. Se programa cuando los lumens de tal sean más de no sé cuántos. Sean menos de tal, pues se enciende la luz. Inteligencia artificial, sencilla y fácil, ¿no? Educación y formación, inteligencia de aprobar exámenes, corregir exámenes, etc. Al final todo eso es facilísimo. También tiene que estar validado. Gestión de trabajadores, gestión de los currículums, ¿no? Cuando estamos en una selección de personal de una empresa pequeña, vale, pero cuando estás en una selección de personal de miles de personas o funcionarios, que eso te lo valida una máquina. Piensa que hay un artículo en el reglamento europeo que dice que uno de tus derechos es de que las decisiones que te afecten a ti no sean tomadas únicamente por una máquina, que tú puedes exigir que cualquier hecho que te afecte sea tomado también por un humano. Entonces, si al final se monta un proceso de 10.000 trabajadores para acceder a la función pública, los analiza una máquina, uno de los trabajadores puede decir, oiga, yo quiero que revise mi expediente un ser humano, porque tengo mi derecho en función del reglamento. Claro. No, si es que está validado por la Unión Europea, es que me la suda, es que yo tengo mi derecho fundamental que es tal. De no ser que el futuro reglamento diga... una persona la que... No, de no ser que el futuro reglamento de inteligencia artificial, como es posterior al Reglamento Europeo de Protección de Datos, diga, y aquel artículo que hable sobre los derechos de que no tengas la obligación o el derecho de que sea tomado por una persona, pues que puedas decirlo, ¿no? Pues es interesante. Uy, que sí. Joder, no me ha dado tiempo ni a beber. Claro, venimos tan corriendo que no podemos coger ni agua. Tremendo, ¿no? Servicios públicos, cualquier servicio público, cualquier licencia que tú pidas al ayuntamiento o a cualquier ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, el kit digital, poner los datos y el propio software te dice, ¿te lo doy o no te lo doy? Sí. ¿Vale? Que eso da lugar también a problemas de gestión, de dar cosas que no deberían darse, ¿no? O de negarlas cuando debían darse, ¿no? La inteligencia artificial, el análisis de supuestos y el análisis filosófico de supuestos da para
una carretada de temas. ¿No has hecho nunca la prueba? Hay una prueba en Internet de análisis de situaciones en conducciones autónomas. Brutal. A mí eso me da un miedo. Sí, para un libro que escribí el año pasado sobre Big Data. Eso de que un coche puede decidir si voy a la izquierda o a la derecha, si mato. Sí, pero ahora imagínate que no es un coche, que eres tú. Y te encuentras en una situación de un semáforo, tú que llevas el coche a una velocidad normal, que tú tienes el semáforo en verde, pero está pasando un señor mayor, una niña y una mujer con un cochecito. Y es que tú sabes que no hay forma humana de frenar y tienes que cargarte a uno de los tres. Porque es que, o sea, no tienes espacio y a uno de los tres tienes que cargártelo. Yo siempre salvo a los niños. Tú, pero a lo mejor... Pero claro, a lo mejor... Pero soy yo, pero a lo mejor otro... Eso no. es, entonces tienes que hacer una estadística de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 sujetos que al final digan, pues en un 93.2% escogen al niño, o escogen al mayor, o escogen al no sé qué, y una estadística como Dios manda, y dices, guau, y de eso dependerá, de una estadística que se ha hecho sobre N sujetos, el que alguien viva o muera. Eso tú conduciendo, pero ahora pásalo al coche autónomo. Sí, lo he pensado muchas veces. Entonces, ahora el coche autónomo que tiene que decidir, o al final chocar tú. Al final tiene que decidir el mal menor, ¿no? Claro, pero otro de los males menores es chocar tú contra una barrera y morirte tú. Sí. Sí, es complicado. Entonces dices, la primera regla del iRobot de Asimov. Sí. El robot nunca puede hacer daño a un humano. Si hay una regla que dice que contradice la primera regla, es nula. Entonces, claro, entonces al coche autónomo le tienes que dotar de esas herramientas para tomar ese árbol de decisiones. Y esas herramientas se las tiene que dar un humano. Es complicado el tema. Entonces dices, ahí va... De hecho, la Unión Europea también ha montado un equipo de filosofía, de ética... de ética, filosofía porque es mucho más fácil, de ética en la implementación de inteligencia artificial, que es apasionante. Pues realmente los problemas filosóficos de hoy en día no deja de ser eso. Los grandes problemas son el capitalismo, ahora estamos con la guerra, pero el futuro de las máquinas y la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde conseguiremos llegar? Tú piensas que en inteligencia artificial apenas llevamos... Porque yo creo que es la discusión que ya está encima de la mesa porque la tecnología está. Sí, claro, pero llevamos 60 años, 50 años dando poder de decisión a máquinas. Cuando, por ejemplo, en el derecho civil de los contratos lleva 2000 y pico años, o sea, viene del derecho romano y todavía nos da problemas. Y estamos hablando de solucionar, entre comillas, problemas de inteligencia artificial cuando apenas tenemos 50 años de máquinas que toman datos. Con el nivel que han ido creciendo las máquinas en estos 50 años. De aquí a 50 años más, con el crecimiento geométrico que están llevando, puede ser brutal. Y eso nos llevará a un problema filosófico real importante. ¿Hasta dónde queremos que las máquinas gobiernen nuestra vida? Y estamos viendo el principio. Nuestros hijos tendrán muchísimos más problemas y los hijos de nuestros hijos todavía tendrán más problemas de por qué las máquinas están tomando una serie de decisiones automatizadas. Hay una película por ahí en Netflix donde a una casa automatizada, robótica, con robots y súper segura sobre la hostia, quieren robarle o quieren asesinar a los de dentro, pero la casa les protege siempre. Entonces consiguen engañar a la casa diciendo que hay un ataque y el asesino estaba dentro. Y como la casa decía que había un ataque, no habría para que se pudieran escapar. Claro. Y se lo cargaron. Bueno, ¿no? Pero dices, las máquinas son engañables también. ¿No? Es una discusión... Dices, la máquina tiene que gobernar la seguridad del hogar y todo eso, sí. Pero eso puede llegar a la contradicción de que puede perjudicar también, sí. La realidad supera la ficción siempre. El que programa ese sistema de seguridad debe prever absolutamente todos los supuestos, es imposible. Es imposible. Claro, a veces combinaciones hay millones. Claro, ¿no? Claro, entonces dices... o hay infinitas, no que haya millones, sino que hay... Infinitas, claro. Entonces dices, ¿hasta qué punto le vas a dar capacidad de gobierno a un sistema de seguridad para que gobierne tu casa hasta el punto de que te encierre y permita que el atacante, que también está dentro, claro, no huyas, cuando tampoco lo puede neutralizar? Algo tan surrealista como eso, dices, pero es que es posible que pase. Es que
además un ejemplo con algo que tenemos muy cerca. Ahora ya puedes automatizar toda una vivienda. Bueno, esto es muy bueno porque los de dentro, que tienen todo automatizado, pues es una película de ciencia ficción muy divertida, cogen el coche, que también es automático, lo pueden gestionar de dentro, y lo intentan chocar contra la ventana, y el propio coche dice, es que yo no puedo chocar contra la ventana. Intenta chocar contra la ventana para romperla y poder salir, o sea, utilizas, ahí sí que es inteligencia de verdad. Dice, claro. El ser humano es capaz de coger el coche que no tendría que hacer esto, pero voy a intentar que haga para romper la ventana y que yo pueda salir. Y el propio coche se vuelve en contra de sus instrucciones porque yo no me puedo estrellar contra una ventana porque es inseguro. Fíjate, cuando de otra forma tú cogerías el coche, lo estrellarías y podrías salir para tu seguridad, ¿no? Esa película es muy interesante porque es toda una casa o todo un barrio domotizado, con robots, entregas de no sé qué, robots que hacen la comida, robots que lampean la ropa, robots que hacen otras cosas que no podemos decir, etc., ¿no? Y es curioso esa situación, dices, ostras, es verdad. Imagínate, por eso digo, el problema de la inteligencia artificial, aparte de un problema legal, que lo es un problema filosófico. Por ejemplo, en el caso del coche que tiene que estrellar y matar a alguien, aquí hay un problema de daños a terceros. ¿Quién debe pagar los daños a terceros? El dueño del coche, que ha dejado que el coche conduzca solo y ha tenido una actuación, el fabricante o el programador del software. Otro debate esto. Porque si el dueño del coche deja que el coche conduzca solo es porque puede conducir solo. Es decir, no está incumpliendo nada. Y el fabricante del coche, porque también ha comprado el software de la universidad de no sé dónde, no sé, desarrollado por la mejor empresa de software del mundo mundial. Súper garantizado y súper verificado. Eso es. Y se cargan al viejecito, a la niña o a la señora con el cochecito, o se estrella el mismo y los hijos le reclaman al dueño, al fabricante, que porque se ha estampado mi padre o mi madre contra un árbol en protección. Madre mía. El control de daños, que es jurídico, dices, y si yo tuviera que llevar el caso a una corte, a un juzgado, ¿contra quién reclamo? O en cadena para todos y ya me dirá el juez. Ya saben aquí. Sí, por ejemplo, en derecho también hay un problema con los juicios automatizados, que también los hay. O sea, al final, juicios automatizados podrían darse en reclamación de deudas. Los monitorios hasta 5.000 euros, si hay una factura, hay un impago y hay tal, es que es automático, sentencia y tira para allá, ¿no? Pero puede haber otras variables. ¿Y si la factura es falsa? ¿Y si la firma estaba mal? ¿Y si no se ha entregado el producto correctamente? ¿Y si? ¿Y si hay una reclamación que no se ha contemplado y aquí no? Hay muchas cosas. Eso es. Pero bueno, en teoría los que están empezando a estudiar el derecho, lo que le llaman el legal tech de verdad con inteligencia artificial, intentan sistematizar una serie de cosas. Por ejemplo, los contratos. Que los contratos puedan ser automatizados, de alquiler, de compraventa, etc., sin intervención notarial. Eso nos lleva a lo de la intervención del otro día del problema CIRCE. ¿No? Pero dices, ¿se puede automatizar? Sí. ¿Pero puedes automatizar todos los supuestos o solo una mínima parte de los supuestos donde no hay conflictividad? Y en caso de que haya un conflicto, ¿cómo lo resuelves? Al final con un ser humano. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué te vas a meter en ese fregado? Si al final tengo que acabar con una persona para que... Eso es. ¿Para qué te vas a meter ese fregado si al final tiene que haber un juez que resuelva el debate? ¿Para qué te metes en el fregado? O sea, es lo de siempre. ¿La informática sirve para todo? Sí. ¿Ha de servir para todo? ¿No? En informática se llama un sistema que es Turing completo cuando cualquier sistema informático es capaz de desarrollar cualquier actividad de la vida humana. Eso es un sistema o un lenguaje Turing completo. ¿Realmente la inteligencia artificial es necesario que realice todas las actividades de la vida humana? ¿Para qué? No. ¿Para qué? ¿No? Por ejemplo, estaba mirando de biometría, el gran debate de la biometría, ¿no? ¿La biometría sirve para todo? Sí, pero cuidado porque para que la biometría funcione, detrás tiene que haber una base de datos biométrica. Claro. O sea, para que una cámara detecte que tú eres tú... Tiene que tener datos para saber que soy yo. ¿Y cómo captamos esos datos? ¿De dónde los captamos? ¿No? Vale que puede haber una base, el problema que hubo hace 2 años con Mercadona, ¿no? Para ver los que tenían órdenes de alejamiento y biometría, orden de alejamiento, el DNI, análisis. Primero hay que crear esa base de datos. Esa base de datos, ¿qué va a ser? ¿Privada? ¿De Google? ¿De Amazon?
de Microsoft o del Estado, de la Unión. En este caso tenía que ser de la Unión o de cada uno de los estados de la Unión. Con lo cual generaríamos una base de información allá tan brutal para que tomaran decisiones sobre nosotros en base a algo almacenado que, por definición, cualquier cosa que está almacenada en un sistema informático, por muy seguro que tuvieras que sea, tiene agujeros. Con lo cual es robable. Madre mía. Dices, Jesús, estamos ya en tiempo. Y si no hemos empezado. No hemos empezado. No hemos empezado. Por eso digo que es que esta materia de inteligencia artificial, deep learning, parte 2. Da para, filosóficamente y para analizar los problemas, horas. Ya lo veo ya, porque hemos hablado de nada. Nada, mira, tengo aquí... Hemos estado filosofando. No sé cuántas historias. Brutal. Pues lo guardamos para otro programa, hay que hacer parte 2. Esto de las sanciones dan para mucho. Pues para Jesús, mucho. Como siempre, muchísimas gracias. Muy bien. Y seguimos la semana que viene. La semana que viene más. Muchas gracias, Jesús. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.